Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por la demora en subir los capítulos. He estado un poco ocupado, pero no me he olvidado de esta historia que tanto les gusta. Hoy les traigo el capítulo 6, así que espero que lo disfruten muchísimo. Disfruten el vídeo de hoy. Si les está gustando la serie, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando suba el próximo. Muy prontito estaré subiendo el capítulo 7 en estos días, se los prometo. Sin más que agregar, comencemos con el capítulo 6. Capítulo 6. El flan irreemplazable. Martes, 7 de abril de 1992, 6 am, 12 pm, el despertador no sonó. No es que estuviera roto. Es que Mamoru Chiba nunca lo ponía. Su reloj interno, forjado en años de soledad y rutinas autoimpuestas, lo despertaba siempre a la misma hora. Las 6 am. Ni un minuto antes, ni uno después. Abrió los ojos en la penumbra de su habitación. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas, dibujando líneas pálidas sobre el techo. Se quedó unos segundos tumbado, escuchando el silencio. Su silencio. El de siempre. Pero esta mañana era diferente. No sabía explicar por qué. El silencio era el mismo de ayer, de hace un año, de siempre. Pero él no lo sentía igual. Había algo nuevo en el aire. Una expectativa. Una esperanza diminuta y cálida que se había instalado en su pecho sin pedir permiso. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera fría. Se estiró, sintiendo como sus músculos se desperezaban después de unas pocas horas de sueño. La noche anterior había sido larga. Los flanes. El sueño del jardín de rosas doradas. La voz que lo llamaba. Y sus ojos. Los ojos azules de Usagi. Fue al baño. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor llenara el pequeño espacio. Se lavó el cabello blanco con un champú suave, de esos que olían a manzanilla y miel. Se lo aclaró con cuidado. Al salir, se lo secó con una toalla, frotando suavemente para no dañarlo. Le gustaba su cabello. Era una de las pocas cosas de su cuerpo que no le resultaban extrañas. Lo había cuidado desde niño, cuando las trabajadoras del orfanato le decían que parecía un principito de un cuento. Él no se sentía un príncipe. Pero le gustaba la suavidad de su pelo entre los dedos. Se vistió con el uniforme escolar. La camisa blanca, inmaculada. El pantalón azul marino, con la raya perfectamente planchada. La chaqueta, ajustada a sus hombros anchos. Todo había pasado por sus manos. Las costuras reforzadas, los botones cambiados por unos de mejor calidad, el dobladillo recto y preciso. No era vanidad. Era necesidad. La ropa de fábrica nunca le quedaba bien. Demasiado corta de mangas, demasiado ancha de cintura. Así que la arreglaba él mismo. Como todo en su vida. Se recogió el cabello en una coleta baja, atándola con una cinta de cuero negro. Se miró en el espejo del baño. Sus ojos heterocromos lo observaron fijamente. El izquierdo, rosa-violeta, como una galaxia de algodón de azúcar. El derecho, verde azulado, como el mar de Okinawa en una postal. La gente solía decir que eran bonitos. A él le parecían extraños. Como todo en él. Salió del baño. Fue a la cocina. El penthouse estaba en silencio, bañado por la luz cada vez más dorada del amanecer. Preparó un desayuno ligero. Una tostada de pan de molde, apenas untada con mantequilla, y un vaso de leche fría. Comió de pie, junto a la encimera, mirando por la ventana. Tokio se desperezaba ante él. Los rascacielos de Shinjuku recortados contra el cielo rosa y naranja. El parpadeo lejano de las luces de navegación de la torre de Tokio, aún encendidas. La ciudad empezaba a bullir, pero su penthouse seguía siendo una isla de silencio. Terminó el desayuno. Lavó el vaso y el plato. Los dejó secando en el escurridor. Y entonces, fue a la nevera. Abrió la puerta. El aire frío le golpeó el rostro. Allí estaban.
Los 6 vasitos de purín que había hecho la noche anterior, alineados como pequeños soldados de cristal. El caramelo del fondo brillaba débilmente bajo la luz de la nevera. La superficie de la crema de vainilla era lisa y perfecta, sin una sola burbuja. 6. Uno para Usagi. Uno para Ami. Uno para Rei. Uno para Makoto. Los otros 2, no sabía para quién. Quizás para nadie. O quizás para alguien que aún no había aparecido. Tomó una decisión. Sacó 5 vasitos. Con cuidado, los envolvió uno a uno en un paño de cocina suave, de esos que usaba para secar la loza delicada. Los colocó en su mochila, acomodándolos entre los libros y el cuaderno de cuero negro para que no se golpearan. El 6.º vasito lo dejó en la nevera. Para otro momento. O para nadie. Cerró la mochila. Cerró la nevera. Se colgó la mochila al hombro. Antes de salir, se detuvo un momento frente al ventanal. El sol ya se había alzado por completo, bañando la ciudad de una luz cálida y dorada. Pensó en ayer. En el jardín secreto. En las 4 chicas que habían irrumpido en su soledad como un torrente de risas y preguntas. En Usagi. En su sonrisa. En sus ojos. En el roce de sus dedos en su mejilla. Hoy las veré otra vez. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era su sonrisa educada. No era su sonrisa distante. Era una sonrisa nueva. Una sonrisa que solo aparecía cuando pensaba en ellas. Salió del penthouse. La puerta se cerró tras él con un clic suave. El silencio se quedó dentro, esperando su regreso. El cruce de calles cerca de la estación de Asabu-Juban era un hervidero de estudiantes a esa hora de la mañana. Grupos de chicas con uniformes de distintas escuelas se arremolinaban en las esquinas, riendo y cuchicheando. Chicos con las mochilas colgadas de un solo hombro caminaban con desgana, arrastrando los pies. Algún que otro oficinista trajeado sorteaba la marea juvenil con expresión de resignación. El sol de abril, aún tímido, se filtraba entre los edificios, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Los cerezos que bordeaban la avenida principal estaban en plena floración, derramando una lluvia constante de pétalos rosados que se arremolinaban en el suelo como pequeñas alfombras efímeras. Ami Mizuno fue la primera en llegar al punto de encuentro. No era un punto de encuentro oficial. Simplemente, era el lugar donde sus caminos se cruzaban cada mañana. Se apoyó en la barandilla de la pequeña plaza, sacó su libro de astronomía y fingió leer. Pero sus ojos, tras las gafas, no se posaban en las páginas. Escudriñaban el flujo de gente, buscando figuras familiares. El libro era una pantalla, un escudo contra el mundo. Le gustaba el silencio de las mañanas, cuando la ciudad aún no había despertado del todo y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. La primera en aparecer fue Reino. Su larga melena negra, suelta sobre los hombros, brillaba como la tinta bajo el sol. Caminaba con la espalda recta y la mirada al frente, como si el mundo a su alrededor fuera un mero decorado. Phobos y Deimos no la acompañaban, por supuesto. Se habían quedado en el templo, vigilando a su abuelo. Rei se detuvo junto a Ami, sin decir palabra. Solo asintió a modo de saludo. Su rostro, como siempre, era una máscara de serena indiferencia. Pero Ami, que la conocía desde hacía un año, sabía que bajo esa fachada había un volcán de emociones que Rei se negaba a reconocer. Buenos días, Rei, dijo Ami, cerrando el libro. Buenos días, Ami. Silencio. Las 2 se quedaron mirando hacia la calle, esperando. El viento agitó las ramas de los cerezos, enviando una nueva lluvia de pétalos sobre ellas. Rei se sacudió uno que se le había posado en el hombro con un gesto brusco. Ami lo observó caer al suelo, girando lentamente. No tuvieron que esperar mucho. Makoto Kino apareció doblando la esquina con su andar enérgico. Su coleta castaña, atada con su característico lazo verde, se balanceaba al ritmo de sus pasos.
Llevaba su mochila al hombro, y en su interior, Amy estaba segura, viajaba un bento gigante lleno de delicias caseras. El aroma a arroz recién hecho ya bonito llegó hasta ellas antes que la propia Makoto. «Buenos días, chicas», saludó Makoto, con una sonrisa radiante que iluminaba toda la calle. «Buenos días, Mako-chan», respondió Amy. «Buenos días, Makoto», dijo Rei. Makoto se unió al grupo, apoyándose en la barandilla junto a Amy. Las tres formaban un pequeño islote de uniformes azules en medio del mar de transeúntes. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, ajena a la pequeña reunión. ¿Y Usagi?, preguntó Makoto, mirando a su alrededor. Normalmente ya estaría aquí, quejándose de que ha dormido mal. Llegará tarde, sentenció Rei, con un suspiro. Como siempre. Ayer llegó justo a tiempo, observó Makoto. Aunque entró en clase sin aliento. Porque me la encontré por la calle y la acompañé corriendo, dijo Amy, con una pequeña sonrisa. Si no, se habría quedado dormida en el parque. Rei resopló. Pues hoy no me la pienso arrastrar yo. Que se espabile sola. Makoto se rió. Amy esbozó una sonrisa. El tema de Usagi y su impuntualidad crónica era una constante en sus vidas. Pero hoy, Amy tenía otra cosa en mente. Algo que había notado el día anterior y que no terminaba de encajar. Por cierto, dijo, con su tono analítico. ¿Os disteis cuenta de que ayer Naru-chan no estuvo con nosotras en el almuerzo? Y luego, por la tarde, tampoco la vi con Usagi. Rei arqueó una ceja. Makoto abrió los ojos de par en par, como si acabara de recordar algo. «Ay, es verdad», exclamó Makoto. «No os lo he contado. Ayer, cuando fui al supermercado después de clase, me encontré a Naru. Iba con Umino. De la mano». Silencio. Amy parpadeó. Rei se quedó con la boca ligeramente abierta. «¿Umino?», preguntó Rei, incrédula. ¿El de las gafas y los datos inútiles? El mismo, confirmó Makoto, con una sonrisa. Resulta que se le declaró ayer después de clase. Y ella dijo que sí. Son novios. Amy procesó la información a la velocidad del rayo. Su mente analítica se puso en marcha. Narosaka y Gurio Umino. Amigos desde la infancia. Compatibilidad de intereses. Moderada. Probabilidad de éxito a largo plazo. Incierta. Pero la atracción interpersonal no siempre sigue patrones lógicos. De hecho, estadísticamente, las relaciones que surgen de amistades largas tienen un índice de satisfacción mayor a largo plazo. Interesante. Es una unión estadísticamente improbable, dijo en voz alta. Pero no imposible. Pues a mí me parece bien, dijo Makoto, encogiéndose de hombros. Umino es un poco pesado con lo de los datos, pero es buen chico. Y Naru parece feliz. La vi sonreír como nunca. Rei resopló. Bueno, eso explica por qué no estaba con nosotras ayer. Estaría con él. Me alegro por ella, supongo. Aunque no entiendo qué le ha visto a Umino. El amor es ciego, dijo Makoto, con una sonrisa soñadora. O eso dicen. También explica por qué Usagi estaba tan rara ayer por la tarde, añadió Amy, pensativa. Sin su mejor amiga para contarle sus cosas, quizás se sintió más sola. O quizás, se interrumpió. No terminó la frase. Pero las otras dos la entendieron perfectamente. O quizás encontró a alguien más con quien hablar. Un ruido de pasos apresurados las sacó de sus pensamientos. Las tres giraron la cabeza al unísono. Por la calle, corriendo como si la persiguiera un ejército de youmas, venía Usagi Tsukino. Sus moños estaban torcidos, uno más alto que el otro. Su uniforme arrugado, con el cuello del marinero ligeramente doblado. Llevaba un calcetín a medio poner, arrugado sobre el tobillo. Pero en su rostro, a pesar del jadeo y el sudor, brillaba una sonrisa. Una sonrisa tonta, bobalicona, radiante. La sonrisa de alguien que ha visto un unicornio.
o un príncipe. O ambas cosas. Llegó junto a ellas y se apoyó en la barandilla, doblada por la cintura, resoplando. El aire le salía a bocanadas, y su pecho subía y bajaba como un fuelle. Llegó, tarde, otra vez, jadeó. Ya lo vemos, dijo Rei, con su tono seco habitual. Y mira que te avisamos ayer. Pon el despertador, Usagi. No te duermas tarde, Usagi. Pero tú, nada. Es que no he podido dormir. Protestó Usagi, incorporándose. He tenido sueños muy raros. Con un jardín lleno de rosas doradas y una figura de pelo blanco que me miraba desde lejos. Y luego me he quedado dormida sin querer. Y luego mi madre me ha gritado. Y luego el despertador no sonaba. Y luego, se interrumpió. Sus amigas la estaban mirando de una forma extraña. Ami con sus ojos analíticos, escudriñando cada detalle de su rostro como si fuera un espécimen de laboratorio. Rei con el ceño fruncido, como si intentara leerle la mente. Makoto con una sonrisa cómplice, como si ya supiera algo. ¿Qué? Preguntó Usagi, insegura. ¿Tengo algo en la cara? Sí, dijo Rei. Una sonrisa de idiota. ¿Qué te pasa, Odango Atama? Pareces un dibujo animado. No me pasa nada, murmuró Usagi, apartando la mirada y jugueteando con el borde de su falda. Mientes fatal, dijo Makoto, con cariño, rodeándole los hombros con un brazo. Vamos, suéltalo. ¿Qué pasó ayer después de que nos separáramos? Nada. Cosas. De clase. Usagi, intervino Ami, con su tono más suave pero firme, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo antes de volver a ponérselas. Tu ritmo cardíaco es visiblemente elevado, incluso para alguien que acaba de correr. Tus pupilas están dilatadas. Y tu lenguaje corporal indica una mezcla de excitación y nerviosismo. Tus dedos no dejan de juguetear con la falda. Estás experimentando una respuesta emocional intensa. ¿Relacionada con Chiba-kun? El nombre de Mamoru actuó como un detonador. Usagi se sonrojó hasta la raíz de los moños. El color subió por su cuello, por sus mejillas, hasta la punta de sus orejas. Abrió la boca para negarlo, para decir que no, que qué va, que solo era un compañero de clase. Pero lo que salió fue: «Vale. ¿Sí? Un poco. Bueno, mucho. Me pasaron cosas. Muchas cosas». Las tres amigas se miraron entre sí. Luego, volvieron a mirar a Usagi. Makoto la rodeó con ambos brazos, dándole un abrazo cálido. Vamos, anda. Cuéntanoslo todo. Desde el principio. Sin dejarte nada. Y Usagi, acorralada por el cariño y la curiosidad de sus amigas, lo soltó todo. Empezaron a caminar hacia la escuela, despacio, para que Usagi pudiera hablar sin ahogarse. El camino era largo y ella tenía mucho que contar. Los pétalos de cerezo seguían cayendo a su alrededor, como si el mundo quisiera poner un telón de fondo hermoso a su relato. Y ella habló. Contó cómo, después de separarse de ellas, se había quedado caminando sin rumbo, pensando en el jardín secreto, en los macarons, en los ojos de Mamoru. Cómo cada paso la alejaba de la escuela, pero la acercaba a algo que no sabía nombrar. Contó cómo se había chocado contra él en una esquina. Literalmente. Cómo sus brazos la habían rodeado sin pensarlo, creando un refugio cálido y seguro. Cómo el impacto le había dejado sin aliento, no por el golpe, sino por la cercanía. Cómo se habían mirado fijamente durante lo que pareció una eternidad, y cómo una anciana los había llamado linda pareja. Nos llamó pareja. Exclamó Usagi, con las mejillas ardiendo. A mí y a Chiba-kun. En la calle. Delante de todo el mundo. Una señora con un carrito de la compra nos dijo que disfrutáramos de la juventud. «Qué vergüenza», comentó Rei, pero su tono no era tan ácido como de costumbre. Había algo en sus ojos. Una chispa de interés. Curiosidad.
Luego, continuó Usagi, ignorando el comentario, le pregunté qué hacía por allí, y me dijo que buscaba una cafetería. Y yo, sin pensar, le dije que conocía una. Y le llevé a Cielo Dulce. Ese sitio tan mono que hay detrás de la estación, con el toldo rojo y blanco. Y entramos. Y nos sentamos junto a la ventana. Y pidió uno de cada postre. Uno de cada. Para mí. Bueno, para los dos. Pero sobre todo para mí. Había tarta de queso, y pastel de chocolate, y crepes de fresa, y helado de vainilla, y macarons, y pastel de terciopelo rojo. La interrumpió Rei. Uno de cada. ¿Pagó él? Sí. Me invitó. Como agradecimiento por llevarle. Y estuvimos hablando. Me contó que le gustan los idiomas, y que habla como 18, y que toca el violín, y que le gustan las rosas, y los gatos, y que una vez quemó una sartén intentando freír un huevo. Él, que hace esos macarons increíbles. Nos reímos mucho. Muchísimo. Tanto que la gente nos miraba. Y a mí me daba igual. Y luego, se cayó. Sus mejillas, ya de por sí rojas, adquirieron un tono carmesí intenso, como un tomate maduro. ¿Luego qué? Preguntó Amy, inclinándose hacia ella con los ojos brillantes de curiosidad. Luego, me limpió una mancha de glaseado de la mejilla. Con una servilleta. Me tocó. Sin querer. O queriendo. No sé. Pero me tocó. Sus dedos rozaron mi piel y sentí como si me diera un calambre, pero uno bueno, de esos que te hacen cosquillas en el estómago. Silencio. Las tres amigas procesaron la información. Los pétalos de cerezo seguían cayendo, ajenos a la bomba que Usagi acababa de soltar. Makoto fue la primera en reaccionar. Abrazó a Usagi con fuerza, casi levantándola del suelo. ¡Ay, Usagi! Eso es una cita. Una cita en toda regla. Te invitó, comisteis juntos, os reísteis, te tocó la cara. Eso es una cita como una catedral. No fue una cita. Protestó Usagi, aunque su sonrisa la delataba. Fue una tarde. Juntos. En una cafetería. Con pasteles. Y risas. Y roces. Pero no una cita. Él no dijo que fuera una cita. Solo, pasó. Claro que no, dijo Rei, con sarcasmo. Para nada una cita. Solo os mirasteis a los ojos durante una eternidad, compartisteis postres, y él te limpió la cara con una ternura infinita. Cosas de compañeros de clase. ¿Y luego? Preguntó Amy, que no quería perder ni un detalle. ¿Cómo terminó? Me acompañó hasta la puerta de la cafetería. Se ofreció a llevarme a casa, pero le dije que no. Me despedí. Y me fui caminando. Flotando. Literalmente. Mis pies no tocaban el suelo. La gente me miraba raro, pero me daba igual. Y cuando llegué a casa, mi madre me olió. Me olió. Dijo que olía a vainilla y a sándalo. Y me preguntó si había estado con un chico. Y yo le dije que no, que era un compañero de clase. Pero no me creyó. Y mi padre casi se levanta de la silla. Y Shingo se rió de mí. Y subí corriendo a mi habitación, y grité en la almohada, y miré la estrella, y pedí un deseo. ¿Qué deseo? Preguntó Makoto, con una sonrisa tierna. Usagi se mordió el labio. Sus ojos azules se humedecieron ligeramente. Que hoy fuera igual de maravilloso. Y mañana. Y pasado. Que no se acabara nunca. Terminó su relato. Se quedó en silencio, con la vista clavada en el suelo, avergonzada y feliz al mismo tiempo. Sus zapatos pisaban los pétalos de cerezo, aplastándolos sin querer. Sus amigas también se quedaron en silencio. Pero sus silencios eran distintos. Porque cada una estaba procesando lo que acababa de oír de una forma muy diferente. Amy Mizuno caminaba con la vista al frente, pero su mente era un torbellino de datos. Interacción Tsukino MS fuera del entorno escolar. Duración estimada.
Entre 3 y 4 horas. Nivel de intimidad. Alto. Contacto físico. Sí, choque, abrazo instintivo, roce en la mejilla. Comida compartida. Sí, él pagó la totalidad de la cuenta. Intercambio de información personal. Significativo, idiomas, música, anécdotas personales. Impacto emocional en Tsukino. Máximo, rayano en el enamoramiento explícito. Impacto en MC. Desconocido, pero los indicios, invitación a pagar, gesto de limpiar la mejilla, ofrecimiento de acompañar la casa, sugieren un nivel de interés superior al promedio. Anotó mentalmente todos estos datos en su cuaderno imaginario. Pero bajo la fría capa de análisis, algo se removía. Una punzada. Una sensación extraña en el pecho. No era dolor. No era enfado. ¿Era celos? No. Ella no sentía celos. Los celos eran una emoción irracional, y Ami Mizuno era una persona racional. Solo era curiosidad. Curiosidad por saber cómo se sentiría ella si Mamoru Chiba la invitara a una cafetería. Si le limpiara una mancha de la mejilla. Si la hiciera reír así. Si la mirara con esos ojos de dos colores como si fuera la única persona en el mundo. Tonterías. Eso no va a pasar. Ni falta que hace. Yo tengo mis estudios. Mis libros. Mi futuro como doctora. No necesito eso. Pero la punzada seguía allí. Pequeña. Persistente. Como una piedrecita en el zapato. Apretó el paso ligeramente. No quería pensar más en ello. Pero su mente, terca, volvía una y otra vez a la imagen de Mamoru limpiando la mejilla de Usagi. Y se preguntaba, muy en el fondo, ¿qué se sentiría? Reino apretó los puños dentro de los bolsillos de su falda. Una cafetería. Solos. Pasteles. Risas. Le limpió la cara. Vaya. Qué íntimo. No le importaba. No le importaba nada. Mamoru Chiba podía hacer lo que quisiera. Podía invitar a quien quisiera. Podía limpiar todas las mejillas del mundo. A ella le daba igual. No era su novio. Ni su amigo. Apenas un compañero de clase. Un chico raro con ojos de dos colores y un aura extraña. Nada más. Pero el fuego de anoche le vino a la mente. La rosa dorada. Sus ojos mirándola desde las llamas. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el fuego me lo muestra a él? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en sus estúpidos ojos? ¿Por qué me molesta tanto que haya invitado a Usagi y no a mí? La última pregunta la golpeó como un jarro de agua fría. ¿Por qué le molestaba? No debería. Usagi era su amiga. Se alegraba por ella. De verdad. Pero una pequeña parte de ella, una parte oscura y mezquina que no quería reconocer, deseaba que Mamoru Chiba le hubiera limpiado la mejilla a ella. No a Usagi. A ella. Que la hubiera mirado a ella con esos ojos. Que la hubiera hecho reír a ella. Idiota. Eres una idiota, Reino. No sientes nada por él. Solo es curiosidad por su aura. Nada más. Aceleró el paso, dejando que las otras se quedaran un poco atrás. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba dejar de pensar en él. El viento le golpeó el rostro, fresco y limpio, pero no pudo borrar la imagen de sus ojos. Makoto Kino sonrió con ternura. Pobre Usagi. Se ha enamorado hasta las trancas. Se le nota en los ojos. En la voz. En la forma en que se toca la mejilla cada vez que menciona el roce. Es tan adorable. Tan pura. Tan Usagi. Se alegraba por ella. De verdad. Usagi merecía ser feliz. Merecía que un chico guapo y amable la invitara a pasteles y le limpiara la cara. Merecía tener una historia bonita que contar. Ojalá a ella también le pasara algo así. Ojalá algún chico la mirara como Mamoru había mirado a Usagi. Ojalá alguien apreciara su cocina, su fuerza, su ternura. No pedía mucho.
Solo alguien que no la viera como un monstruo por ser alta y fuerte. Alguien que viera más allá. Pensó en los onigiri que llevaba en la mochila. Los había hecho esa mañana, con todo el cariño del mundo. El arroz estaba en su punto, el bonito bien mezclado con la mayonesa casera, el alga nori crujiente. 6 onigiri perfectos. Para ella. Bueno, para compartir. Si se atrevía. ¿Se atrevería a ofrecerle uno a Mamoru? Después de oír lo de Usagi, ya no estaba tan segura. No quería entrometerse. No quería hacerle sombra a su amiga. Pero, solo era un onigiri. Un gesto amistoso. Nada más. Un gracias por los macarons de ayer. Eso no era una declaración de amor. Ya veré. Esperaré el momento adecuado. Si es que llega. Apretó su mochila contra el pecho, sintiendo el calor de los onigiri a través de la tela. Eran su pequeña esperanza. Su pequeña ofrenda silenciosa. Usagi, ajena a las tormentas internas de sus amigas, seguía flotando en su nube de felicidad. Contarlo de ayer lo había hecho todo más real. Más tangible. Como si al compartirlo con ellas, su tarde con Mamoru se hubiera vuelto más sólida. Más suya. Ya no era solo un recuerdo en su cabeza. Era una historia que existía en el mundo, que otras personas conocían. Iba caminando, gesticulando, contando por tercera vez lo de la mancha de glaseado, cuando sus amigas se detuvieron en seco. Usagi, dijo Makoto, con un hilo de voz. Y entonces él cogió la servilleta, y me rozó la mejilla, y yo sentí como si me diera un vuelco el corazón, y griega. Usagi. La interrumpió Rei, con urgencia. Pero ya era tarde. Usagi, que caminaba mirando hacia atrás, hacia sus amigas, no vio lo que tenía delante. Sus pies siguieron avanzando. Su cuerpo siguió la inercia de su entusiasmo. Y se estrelló. El impacto fue sólido. Firme. Pero no frío como una pared. Era cálido. Y suave. Y olía a vainilla, a sándalo, a algo dulce que reconoció al instante. Sus brazos, movidos por un reflejo que ya empezaba a ser familiar, se cerraron alrededor de lo que fuera que había golpeado. Una espalda. Ancha. Musculosa. Vestida con el uniforme azul marino de la escuela Juban. Mamoru. El tiempo se detuvo. Usagi se quedó paralizada, con los brazos alrededor de la cintura de Mamoru Chiba, la mejilla pegada a su espalda, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Otra vez. Le había vuelto a pasar. Era su destino chocarse contra él cada vez que se despistaba. Porque si era así, pensó en una fracción de segundo, no le importaba nada. Podría chocarse contra él todos los días. A todas horas. Para siempre. Pero entonces, ocurrió. En el momento del impacto, algo salió volando de la mano de Mamoru. Un destello de vidrio bajo el sol de la mañana. Un arco breve y trágico. Y un sonido. Crash. Un sonido agudo, limpio, definitivo. El sonido de algo que se rompe. Silencio. Usagi no se atrevía a moverse. No se atrevía a soltarlo. No se atrevía a mirar. Sus amigas, detrás de ella, se habían quedado como estatuas. Ami se había llevado una mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Rei tenía los ojos como platos, algo inusual en ella. Makoto había contenido la respiración, con el rostro pálido. Mamoru se giró. Lentamente. Muy lentamente. Como si el tiempo a su alrededor fluyera a otra velocidad. Sus ojos heterocromos se posaron en Usagi. Y ella sintió que el corazón le paraba. No era la mirada cálida del jardín secreto. No era la mirada curiosa de la cafetería. No era la mirada divertida de cuando le ofreció los macarons. Era una mirada fría. Distante. Casi cruel. Sus ojos, normalmente tan expresivos, se habían vuelto 2 témpanos de hielo. El izquierdo, rosa pálido como un amanecer helado. El derecho, verde grisáceo como un mar en tormenta.
La miraban fijamente, sin piedad, como si estuviera juzgándola por un crimen imperdonable. Era la mirada de un ángel caído. La mirada de Lucifer en la pintura de Cabanel, que Usagi había visto una vez en un libro de arte de la biblioteca y que nunca había olvidado. Una belleza terrible, distante, inalcanzable. Una mirada que te hacía sentir pequeña, insignificante, culpable. Me odia. Ha visto que he roto algo suyo y me odia. Voy a morir. Voy a morir aquí mismo, en plena calle, delante de mis amigas, abrazada a su cintura como una idiota. Pero entonces, Mamoru desvió la mirada. Giró la cabeza hacia un lado, dejando de mirarla. Sus ojos se posaron en el suelo. En el charco de caramelo dorado y crema de vainilla que se extendía sobre el asfalto. En los fragmentos de vidrio que brillaban bajo el sol. En el vasito roto. En el purín aplastado. Usagi lo miró a él. Su perfil. Su mandíbula tensa. Su cabello blanco, que enmarcaba un rostro de una belleza imposible. Y sintió un nudo en la garganta. Lo he roto. He roto su flan. El flan que él mismo hizo. Con sus manos. Con su talento. Con su amor. Y ahora me odia. Me odiará para siempre. Nunca más me mirará como ayer. Nunca más me invitará a pasteles. Nunca más me limpiará la mejilla. Se acabó. Todo se acabó. Pero sus amigas, detrás de ella, vieron algo diferente. Amy entrecerró los ojos. Su mente analítica se puso en marcha a toda velocidad. Su expresión ha cambiado drásticamente en menos de un segundo. La transición de la mirada neutra a la mirada fría ha sido demasiado abrupta, demasiado perfecta. Las microexpresiones faciales no son congruentes con una emoción genuina de enfado. Los músculos orbiculares de los ojos no se han contraído. La frente está relajada. Las comisuras de los labios, aunque hacia abajo, no muestran la tensión característica de la ira real. Hipótesis. Fingimiento. Conclusión. Está actuando. Rei ladeó la cabeza, observando la escena con sus ojos entrenados para leer más allá de las apariencias. Espera un momento. Esa mirada es demasiado teatral. Como una máscara de teatro, no. Y sus hombros están relajados. Si estuviera realmente enfadado, los tendría tensos, elevados hacia las orejas. Y su respiración es tranquila, pausada. No está alterado. No se está tomando el pelo. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. Idiota. No se está vacilando. Y Usagi se lo está creyendo por completo. Makoto contuvo una exclamación. ¡Ay, Dios! Pobre Usagi. Se lo ha creído por completo. Mira su cara, está a punto de llorar. Pero, espera. Mira los ojos de Chiba-kun. No están enfadados de verdad. Hay un brillo. Un brillo de diversión. Está fingiendo. Es una broma. ¡Ay, qué alivio! Y qué divertido. Pobre Usagi. Ninguna de las tres dijo nada. Solo observaron. Esperando a ver hasta dónde llegaba la actuación. El sol seguía brillando. Los pétalos de cerezo seguían cayendo. Y en medio de la acera, un chico de pelo blanco estaba a punto de dar la actuación de su vida. Mamoru, aún sin mirar a Usagi, se puso de rodillas. Con una lentitud teatral, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de su dolor. El asfalto estaba frío y duro, pero a él no pareció importarle. Contempló los restos del purín esparcidos por el suelo. Su expresión seguía siendo de una tristeza profunda, casi trágica. Sus ojos heterocromos se humedecieron, brillando con una luz acuosa. Y entonces, habló. Mi flan. Su voz era un susurro tembloroso, cargado de emoción contenida. Mi pobre flan. Tan joven. Tan dulce. Tan lleno de promesas. Arrebatado de este mundo antes de tiempo. ¿Qué cruel destino te ha traído hasta este amargo final sobre el frío asfalto?
Una lágrima, una sola, perfecta, brillante, rodó por su mejilla. Bajó lentamente, dejando un rastro húmedo sobre su piel pálida. Usagi sintió que se le partía el corazón en 1000 pedazos. «Lo siento», exclamó, soltándolo por fin y dando un paso atrás. «Lo siento mucho, Chiba-kun. No fue mi intención. Te compraré otro. 10. Los que quieras. Te lo juro por lo que más quieras». Mamoru levantó la vista hacia ella. Sus ojos heterocromos, aún brillantes por la lágrima, la miraron con una mezcla de dolor y reproche. «¿Comprar? ¿Comprar?». Su voz se elevó, adquiriendo un tono dramático que resonó en toda la calle. Algunos transeúntes se giraron a mirar, pero él no pareció notarlo. «Tsukino-san, ¿acaso crees que este flan se podía comprar en cualquier tienda? ¿Acaso crees que era un flan cualquiera? Este flan, lo hice yo. Con mis propias manos. Con vainilla de Madagascar, traída ex profeso desde una plantación ética donde las abejas polinizan las orquídeas al son de música clásica. Con huevos de gallinas felices, criadas en libertad en las verdes praderas de Hokkaido, que picotean granos de oro y beben agua de manantial. Con leche de vacas que solo escuchan a Mozart. Con amor, Tsukino-san. Con amor. Es irreemplazable». Usagi estaba al borde del llanto. Sus ojos azules se habían llenado de lágrimas de verdad. Sus labios temblaban. Sus manos se retorcían una con otra, impotentes, como pajarillos atrapados. «Perdón, perdón, perdón. Sollozó. Haré lo que sea. Lo que sea. Dime qué puedo hacer y lo haré». Las otras 3 chicas se mordían los labios para no reír. Ami se había tapado la boca con la mano, fingiendo un acceso de tos. Rei se había girado ligeramente, fingiendo mirar un escaparate de una tienda de kimonos, pero sus hombros temblaban de forma sospechosa. Makoto se había mordido al interior de la mejilla con tanta fuerza que casi se hace sangre, y pequeñas lágrimas de risa contenida asomaban a sus ojos. Mamoru, ajeno, o no, a las reacciones de las otras, metió la mano en su mochila. Con una lentitud ceremonial, como un sacerdote sacando una reliquia sagrada, extrajo un vasito de purín. Intacto. Perfecto. El caramelo brillaba en el fondo como un rubí líquido. La crema de vainilla era lisa y suave como la seda. Lo sostuvo en alto, permitiendo que el sol de la mañana lo iluminara. «Tendré que darte este flan», dijo, con un suspiro de resignación, en compensación por el flan que se cayó. No es lo mismo, claro. El otro tenía un caramelo ligeramente más oscuro, fruto de 3 segundos más de cocción. Y la vainilla del otro era de una vaina que yo mismo abrí con un cuchillo de cerámica a la luz de la luna. Pero tendrá que servir. Le tendió el vasito a Usagi. Ella lo cogió con ambas manos, como si fuera el santo grial. Sus dedos temblaban ligeramente. Miró el vasito. Miró a Mamoru. Miró el charco de flan en el suelo. Miró a sus amigas, que estaban haciendo esfuerzos sobrehumanos por no reírse a carcajadas. «¿Eh?». Fue lo único que pudo articular. Su cerebro, que nunca había sido el más rápido del mundo, estaba haciendo un ruido de engranajes oxidados. Mamoru no le dio tiempo a procesar. Metió la mano en la mochila de nuevo y sacó otro vasito. Se lo tendió a Ami con una reverencia exagerada. «Mizuno-san. Para ti. Por ser testigo de esta tragedia. Espero que lo disfrutes más que el pobre flan caído, cuyo destino fue tan cruel como prematuro». Ami lo cogió con ambas manos, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto educado. «Gracias, Chiba-kun. Aunque debo decir que la tragedia no me ha parecido tan real. De hecho, tu actuación ha sido técnicamente impecable, pero emocionalmente sobreactuada. Un 9 sobre 10. Mamoru le guiñó un ojo, el ojo verde, de forma casi imperceptible. Ami sintió un vuelco en el estómago, como si un pequeño pájaro le hubiera batido las alas dentro. Se sonrojó ligeramente y apartó la mirada,
concentrándose en el vasito de flan como si contuviera los secretos del universo. Sacó otro vasito. Para Rei. Ino-san. Para ti. Sé que no te gustan las cosas dulces, pero haz una excepción por el difunto flan. Él hubiera querido que lo probaras. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: que Ino-san sepa que el dulce no es su enemigo. Rei lo cogió con un gesto brusco, intentando mantener su fachada de indiferencia. Pero sus mejillas, ligeramente sonrosadas, la delataban. No es que no me gusten. Es que, bah. Gracias, supongo. Pero que conste que lo pruebo por educación, no porque me guste el dulce. Pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se escapara de sus labios. Una sonrisa genuina, de esas que rara vez mostraba. Sacó el último vasito. Para Makoto. Kino-san. Para ti. A ver si te gusta. Es mi primera vez haciendo purín. El pobre flan caído era mi obra maestra, pero estos son solo aprendices. Discípulos que nunca alcanzarán la gloria de su hermano mártir. Huérfanos de caramelo, condenados a ser comidos sin la bendición de su creador. Makoto lo cogió, radiante. Ya no podía ocultar su sonrisa, que le llegaba de oreja a oreja. Seguro que está delicioso. Gracias, Chiba-kun. Y no te preocupes por el que se ha caído. Seguro que el próximo te sale igual de bien. O mejor. Tienes un talento increíble. Mamoru cerró la mochila. Ya no quedaban más flanes. 5 había traído. 1 se había roto en el accidente. 4 había regalado. Él se quedaba sin ninguno. Pero no le importaba. Ver sus caras al sostener los vasitos, la emoción contenida en sus ojos, las sonrisas que luchaban por escapar, eso era mucho mejor que cualquier postre. Usagi, mientras tanto, seguía de pie, con su vasito en la mano, mirando alternativamente a Mamoru, a sus amigas, al charco de flan, a Mamoru otra vez. Su cerebro seguía haciendo ruido de engranajes. Algo no cuadraba. Algo en la forma en que sus amigas se tapaban la boca. Algo en el brillo de los ojos de Mamoru. Y entonces, por fin, lo entendió. ¿Era una broma? Preguntó, con un hilo de voz. ¿Todo eso era una broma? La mirada de hielo, el lamento, las lágrimas, lo de las gallinas felices. Mamoru se giró hacia ella. Su expresión había cambiado por completo. La mirada fría, el dolor profundo, las lágrimas, todo había desaparecido como por arte de magia. En su lugar, había una sonrisa. Una sonrisa cálida, divertida, ligeramente traviesa. Sus ojos heterocromos brillaban con una chispa de alegría pura. Tsukino-san, dijo, con esa voz aterciopelada que tanto le gustaba. ¿De verdad creíste que me iba a enfadar por un flan? Sobre todo cuando tenía 4 más en la mochila. Usagi se quedó con la boca abierta. Luego, sus mejillas se inflaron como las de un pez globo a punto de explotar. Eres malo. Eres un malo malísimo. Me has tomado el pelo. Me has hecho creer que me odiabas. Y yo sintiéndolo tanto, casi lloro. Y tú riéndote de mí. Malo. Pero no podía enfadarse. Porque sus amigas ya se estaban riendo a carcajadas. Porque Makoto se había doblado por la cintura, agarrándose el estómago, con lágrimas de risa corriendo por sus mejillas. Porque Rei se había girado por fin, y en su rostro había una sonrisa abierta, genuina, que rara vez mostraba, y sus hombros seguían temblando. Porque Ami se había quitado las gafas para limpiarse las lágrimas de risa con un pañuelo, y su risa, aunque suave, era cristalina y contagiosa. Y porque Mamoru se estaba riendo. Esa risa suave de campanillas que tanto le gustaba. Esa risa que iluminaba todo su rostro y le hacía parecer un ángel travieso. Y porque, en el fondo, le había gustado. Todo. La broma. Los flanes. Él. Sois todos malos, murmuró Usagi, pero una sonrisa tonta se había instalado en sus labios y no se iba.
Era como si alguien se la hubiera pegado con superglue. Mamoru dio un paso hacia ella. El aroma a vainilla y sándalo la envolvió como un abrazo invisible. Le tendió una cucharita de plástico que había sacado de no se sabía dónde. Come. Se te va a enfriar. Y un purín frío es una tragedia de verdad, no como la que acabo de fingir. Usagi cogió la cucharita. Sus dedos rozaron los de él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Destapó el vasito. El aroma a vainilla y caramelo le llenó los sentidos, haciendo que se le hiciera la boca agua. Hundió la cuchara en la crema suave, sintiendo cómo cedía sin resistencia. La llevó a la boca. Cerró los ojos. Y el mundo explotó en sabor. Era dulce, pero no empalagoso. Cremoso, pero ligero. La vainilla le bailaba en la lengua, y el caramelo del fondo le daba un contraste amargo y delicioso. Era perfecto. Era el mejor flan que había probado en su vida. Está delicioso. Exclamó, con los ojos muy abiertos. Mejor que los de la cafetería. Mucho mejor. Mamo, Chiba-kun, esto es increíble. Eres un genio. Mamoru sonrió, satisfecho. Una calidez le llenó el pecho. No era vanidad. Era gratitud. Le gustaba que le gustara. Le gustaba mucho. Me alegro. Era la primera vez que los hacía. Estaba un poco nervioso, la verdad. El caramelo es traicionero. Makoto ya había probado el suyo. Asentía con entusiasmo, con la boca llena de purín. El punto de caramelo es perfecto. Y la textura, muy suave. Se deshace en la boca. Tienes mucho talento, Chiba-kun. En serio. La proporción de vainilla está muy equilibrada, añadió Ami, después de dar un bocado pequeño y preciso. No empalaga. El dulzor es justo. Es un postre excelente, tanto técnica como sensorialmente. Está bueno, dijo Rei, con su tono seco habitual. Para ser la primera vez. Pero lo dijo sin malicia. Incluso había un atisbo de sonrisa en sus labios. Y se estaba comiendo el flan con ganas, aunque intentara disimularlo. Su cuchara iba y venía del vasito a su boca con una frecuencia que desmentía su supuesta indiferencia. El grupo se quedó un momento allí, en medio de la acera, comiendo flan de vainilla con caramelo. 5 estudiantes de la escuela Juban, con sus uniformes azules, sus mochilas al hombro, y una cucharita de plástico en la mano. La gente pasaba a su alrededor, ajena a la pequeña escena que se desarrollaba en esa esquina. Algunos miraban con curiosidad al grupo de adolescentes que comían postre en plena calle. Otros sonreían con nostalgia, recordando quizá sus propios días de instituto. El charco de flan aplastado seguía en el suelo, como un recordatorio silencioso de la broma, con los fragmentos de vidrio brillando al sol. Pero nadie le prestaba atención. Porque lo importante no era el flan caído. Lo importante eran los 4 que quedaban. Y las personas que los estaban compartiendo. Deberíamos irnos, dijo Ami, mirando su reloj de pulsera. Llegaremos tarde si nos entretenemos más. Cierto, asintió Mamoru. Vamos. No quiero que Sakurada-sensei me mire con esos ojos de decepción el segundo día. Y echaron a andar. Los 5 juntos. Mamoru en el centro, con su mochila ahora vacía de flanes, pero llena de algo intangible y valioso. Usagi a su lado, caminando muy cerca, con su vasito de purín medio vacío en la mano y una sonrisa radiante en los labios. De vez en cuando, sus hombros se rozaban, y ella sentía un pequeño calambre eléctrico. Ami al otro lado, con su vasito casi intacto, saboreándolo poco a poco, como si quisiera hacerlo durar para siempre. Rei un poco más atrás, intentando mantener las distancias, pero sin apartar la vista de la espalda de Mamoru. Makoto cerrando el grupo, con una sonrisa de oreja a oreja, saboreando su flan con deleite. Ya no eran 4 chicas caminando juntas a la escuela. Eran 4 chicas, y Mamoru. Algo había cambiado. Algo pequeño, pero significativo. Como una grieta en un muro de hielo.
como un pétalo de cerezo que se posa sobre la superficie de un estanque y crea ondas que se expanden lentamente. El sol de la mañana brillaba sobre ellos. Los pétalos de los cerezos caían lentamente, mecidos por una brisa suave, posándose sobre sus cabezas y sus hombros como una bendición silenciosa. El aire olía a primavera, a vainilla, a caramelo. Y a algo más. Algo nuevo. Algo que ninguno de ellos sabía nombrar todavía, pero que todos sentían. Algo que se parecía mucho a un comienzo. El aula 2A estaba en silencio cuando entraron. Bueno, no exactamente en silencio. Había el murmullo habitual de los estudiantes que charlaban antes de que empezaran las clases. Pero cuando los 5 cruzaron la puerta juntos, el murmullo se atenuó. Algunas cabezas se giraron. Algunas miradas curiosas se posaron en ellos. Mamoru Chiba, el chico nuevo, el misterioso, el inalcanzable, entrando al aula rodeado de las 4 chicas del fondo. Y todos con una cucharita de plástico en la mano y un vasito de purina medio comer. Era una imagen extraña. Y fascinante. Como ver a un león paseando con un grupo de gacelas. O al revés. Se sentaron en sus respectivos pupitres. Mamoru junto a la ventana. Las chicas en su rincón del fondo. Pero ya no eran 2 grupos separados. Ahora eran un solo grupo, dividido por la disposición del aula, pero unido por algo invisible. Algo que había nacido en una acera, entre flanes rotos y risas. La profesora Aruna entró, con su vestido rosa de botones, sus aretes rosas y su eterna expresión de mujer soltera que ha renunciado al amor pero no a los gatos. Traía una pila de papeles bajo el brazo. Saludó a la clase con una sonrisa profesional. Buenos días, alumnos. Espero que hayan descansado bien. Hoy comenzaremos con Ciencias Sociales. Saquen sus libros por la página 42. Empezó la primera hora. Ciencias Sociales. La profesora hablaba sobre la geografía de Japón, las montañas, los ríos, las llanuras. Su voz era un zumbido monótono que se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared. Pero ninguno de los 5 prestaba mucha atención. Usagi no podía dejar de mirar a Mamoru. Su perfil, iluminado por la luz de la ventana. El sol le daba en el cabello blanco, haciéndolo brillar como si estuviera hecho de hilos de plata. Su postura erguida pero relajada. Sus dedos largos y elegantes, que sostenían el bolígrafo con una precisión casi artística. Y su sonrisa. Esa pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios de vez en cuando, como si estuviera recordando algo divertido. Me ha tomado el pelo. Me ha hecho creer que me odiaba. Y luego me ha dado un flan. Y era el mejor flan del mundo. ¿Qué significa todo esto? ¿Le gusto? ¿O solo le hace gracia? Ay, no sé. Pero quiero que me vuelva a tomar el pelo. Y que me dé más flanes. Y que me mire así, con esos ojos. Suspiró tan fuerte que Ami la miró de reojo. Ami tomaba apuntes mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Su letra, normalmente tan precisa, era un garabato ilegible. Chiba-kun tiene un sentido del humor sofisticado. La broma del flan fue elaborada, teatral, y requirió una gran capacidad de improvisación. También demostró empatía al darse cuenta del estado emocional de Usagi y reconducir la situación hacia un final positivo. Es un espécimen fascinante. Cada día descubro una nueva faceta suya. Y debajo de todo ese análisis, una pequeña voz susurraba. Y es muy divertido. Y guapo. Y huele bien. Y me ha guiñado un ojo. Solo a mí. No a las demás. A mí. Se tocó la mejilla, justo donde había sentido el calor cuando él le guiñó el ojo. Rei miraba por la ventana, fingiendo aburrimiento. Sus ojos seguían el vuelo de un pájaro solitario que cruzaba el cielo. Pero su atención, en realidad, estaba puesta en el pupitre junto a la ventana. Idiota. Hacer todo ese numerito por un flan. ¿Quién se cree que es? ¿Un actor de teatro kabuki? Ridículo. Pero recordaba su sonrisa cuando le había entregado el vasito.
Y el brillo de sus ojos. Y la forma en que había hecho reír a todas. Incluso a ella. Vale, es un poco gracioso. Solo un poco. Y el flan estaba bueno. Muy bueno. Pero no significa nada. No me gusta. No me gusta nada. Solo, es interesante. Eso es todo. Makoto dibujaba flanes en la esquina de su cuaderno de ciencias sociales. Flanes con caritas sonrientes. Flanes con lacitos. Flanes con pequeñas alas de ángel. Flanes que parecían pequeños personajes de manga. Hoy ha sido un buen día. Hemos compartido flanes. Nos hemos reído. Chiba-kun se ha unido a nosotras de forma natural. Como si siempre hubiera estado ahí. Y sus flanes estaban deliciosos. Tengo que preguntarle la receta. Y tengo que darle mis onigiri. Hoy, en el almuerzo. Me atreveré. Seguro. Dibujó un onigiri junto al flan, y los unió con un corazón diminuto. Luego, se sonrojó y lo borró rápidamente. Mamoru, en su pupitre junto a la ventana, dibujaba en su cuaderno de cuero negro. Trazaba líneas suaves, curvas, llenas de vida. Dibujaba a una chica de moños torcidos, con los ojos muy abiertos y una cuchara en la mano, una expresión de felicidad absoluta en su rostro redondo. A su lado, otras 3 chicas. Una con gafas y expresión analítica, que sostenía el flan como si fuera un objeto de estudio. Otra con el ceño fruncido y los brazos cruzados, pero con una pequeña sonrisa traicionera en los labios. Otra con una sonrisa radiante y un lazo en el pelo, que ya se había terminado el flan y lamía la cuchara. Y en el centro, un chico de pelo blanco, de rodillas en el suelo, lamentándose ante un charco de lo que parecía ser un flan caído, mientras las chicas lo miraban entre divertidas y conmovidas. En el margen de la página, escribió con su letra pequeña y precisa: hoy he hecho reír a Tsukino-san. Y a Mizuno-san. Y a Ino-san. Y a Kino-san. Les he dado mis flanes. Ellas me han dado sus sonrisas. Creo que he salido ganando. Cerró el cuaderno. Miró por la ventana. El sol brillaba en lo alto. Los pétalos de cerezo seguían cayendo, una lluvia constante de rosa pálido. Y por primera vez en mucho tiempo, Mamoru Chiba sintió que pertenecía a algún sitio. Las clases continuaron en una neblina de miradas furtivas y sonrisas cómplices. En matemáticas, el profesor escribió una ecuación especialmente compleja en la pizarra. Varios alumnos levantaron la mano, pero ninguno dio con la solución correcta. Amy, como siempre, resolvió el problema con una precisión impecable, explicando cada paso con claridad. El profesor la felicitó efusivamente. Cuando volvió a su asiento, Mamoru le dedicó un leve asentimiento de aprobación, acompañado de una pequeña sonrisa. Amy sintió un calor agradable en el pecho y se concentró en su cuaderno para ocultar su sonrojo. En inglés, la profesora Aruna preguntó por la pronunciación de una palabra especialmente difícil. Varios alumnos fallaron estrepitosamente, provocando risas ahogadas en la clase. Mamoru, sin que se lo pidieran, la pronunció con su acento nativo perfecto, añadiendo incluso una breve explicación sobre el origen etimológico de la palabra. La clase entera se giró hacia él con admiración. La profesora Aruna se quedó con la boca abierta y anotó algo en su cuaderno de observaciones. Usagi lo miró con adoración. Habla inglés como un príncipe. Como el príncipe de Inglaterra. Quiero que me lea cuentos en inglés todas las noches. Aunque no entienda ni una palabra. En ciencias, la profesora hablaba sobre la fotosíntesis. Makoto, distraída, dibujó una flor en su cuaderno. Una rosa. No sabía por qué. Simplemente, le salió. Los pétalos, las hojas, las espinas. Era un dibujo detallado, lleno de vida. Mamoru, que estaba sentado cerca, lo vio de reojo. Y esbozó una sonrisa de aprecio. Makoto se sonrojó y tapó el dibujo con la mano, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Pero en el fondo, estaba contenta. Le había gustado su dibujo. A él.
al chico que dibujaba manga. En los cambios de hora, cuando todos se levantaban para estirar las piernas o ir al baño, se producían pequeñas interacciones. Usagi se acercó disimuladamente al pupitre de Mamoru para preguntarle algo sobre la clase de inglés, una excusa. Rei pasó a su lado y murmuró un gracias por el flan apenas audible, sin mirarlo a los ojos. Makoto le preguntó si le gustaba el curry, y cuando él dijo que sí, ella sonrió como si le hubiera dado un premio. Ami se quedó un momento más de lo necesario cerca de su pupitre, fingiendo buscar algo en su mochila, solo para oler su aroma a vainilla y sándalo. Eran pequeños momentos. Pequeños gestos. Pero sumaban. Como gotas de agua que, poco a poco, iban llenando un vaso vacío. Y entonces, cuando el reloj de la pared marcó las 10:30, sonó la campana del recreo. 10 minutos de libertad. Los estudiantes empezaron a levantarse, a estirarse, a formar grupos. Las 4 chicas se giraron instintivamente hacia Mamoru. Ella estaba de pie, colgándose la mochila al hombro. Las miró. No dijo nada. Solo sonrió. Y todas entendieron. ¿Vamos al jardín?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Las 4 asintieron. Y los 5 salieron del aula juntos. 5 sombras que se alejaban por el pasillo, en dirección al patio trasero, a los arbustos, al camino escondido. Al jardín secreto. El jardín secreto estaba aún más hermoso que el día anterior. Los pétalos del cerezo seguían cayendo, creando una alfombra rosa sobre la mesa de piedra y las sillas. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas, dibujando patrones de luz y sombra sobre el musgo. El aire olía a tierra húmeda, a flores, a primavera. Era un remanso de paz en medio del bullicio de la escuela. Los 5 se sentaron alrededor de la mesa de piedra. No había flanes esta vez. No había macarons. Solo ellos. Y el silencio cómodo de quienes empiezan a ser amigos. Mamoru aprovechó esos 10 minutos para conocerlas un poco mejor. No con preguntas directas. Eso no era su estilo. Lo hizo de forma sutil, orgánica, dejando que la conversación fluyera. Con Makoto, habló de cocina. Ella le preguntó por la receta del purín, y él se la explicó con todo lujo de detalles. La temperatura exacta del horno, el punto del caramelo, la importancia de colar la mezcla para que no quedaran grumos. Makoto lo escuchaba embelesada, tomando notas mentales. Luego, fue su turno. Le habló de su curry, de su ramen, de su onigiri. Le prometió que algún día le haría probar su comida salada. Para que veas lo que es bueno, dijo, con una sonrisa desafiante. Mamoru aceptó el reto. Trato hecho, Kino-san. Pero te advierto que tengo el paladar muy exigente. Ella se rió. Y yo tengo las manos muy hábiles. Ya veremos quién gana. Konami, habló de libros. Ella le preguntó por su manga, y él le mostró algunas páginas de su cuaderno de cuero negro. Ami analizó los trazos, la composición, la narrativa visual. Le hizo preguntas técnicas. ¿Qué tipo de pluma usaba? ¿Cómo conseguía ese efecto de sombreado? ¿Tenía alguna influencia artística? Mamoru respondió a todas con paciencia, sorprendido y halagado por su interés genuino. Luego, él le preguntó por sus lecturas. Ami le habló de su libro de astronomía, de las estrellas, de los planetas, de la inmensidad del cosmos. Mamoru la escuchó con atención, fascinado. Mizuno-san, tienes una mente brillante. Me encantaría que me recomendaras algún libro. Ami se sonrojó. Claro, Chiba-kun. Tengo varios que podrían interesarte. Con Rei, habló de silencios. No necesitaron muchas palabras. Se quedaron un rato en silencio, mirando el cerezo, escuchando el viento. Era un silencio cómodo, no incómodo. Luego, Mamoru le preguntó por el templo Ikawa. Había oído que vivía allí. Rei, sorprendida de que supiera algo de ella, le habló de su abuelo, de los cuervos Fobos y Deimos, de las tareas del templo. Le habló del fuego sagrado.
No le contó lo de sus visiones, por supuesto. Pero mencionó que a veces el fuego le mostraba cosas. Mamoru la miró con interés. El fuego es sabio. A mí me gusta mirar las estrellas. También muestran cosas, si sabes leerlas. Rei lo miró fijamente. Había algo en sus palabras. Algo que resonaba con ella. Quizás algún día puedas venir al templo. Mi abuelo hace buenos amuletos. Mamoru sonrió. Me encantaría, Ino-san. Con Usagi, habló de todo y de nada. De postres, de gatos, de películas de terror, de lo mal que se le daba el inglés. Usagi le confesó que había suspendido el examen sorpresa del día anterior. Mamoru, en lugar de regañarla o burlarse, le ofreció su ayuda. Si quieres, algún día podemos repasar juntos. El inglés no es tan difícil cuando le pierdes el miedo. Usagi lo miró con los ojos como platos. ¿Harías eso por mí, Chiba-kun? Él se encogió de hombros. Claro. Para eso están los amigos, ¿no? La palabra resonó en el aire. Amigos. Mamoru Chiba las consideraba sus amigas. Usagi sintió que el corazón le iba a estallar de felicidad. Sí. Amigos. Me encantaría, Chiba-kun. Los 10 minutos pasaron volando. La campana sonó de nuevo, anunciando el fin del recreo. Se levantaron a regañadientes. Ninguno quería irse. Pero había clases que atender. Volveremos en el almuerzo, dijo Makoto, con una sonrisa. ¿Verdad, Chiba-kun? Por supuesto, Kino-san. Este es nuestro sitio ahora. Nuestro sitio. La frase resonó en sus mentes mientras volvían al aula. Ya no era el jardín secreto de Mamoru. Era nuestro sitio. De los 5. Las clases posteriores al recreo transcurrieron en una calma cálida. Cuarta hora. Lengua japonesa. El profesor, un hombre mayor de gafas gruesas y voz monótona, pidió leer un pasaje de una novela clásica. Nadie se ofrecía voluntario. Mamoru levantó la mano. El profesor, sorprendido, le dio la palabra. Mamoru se puso de pie y comenzó a leer. Su voz, profunda y aterciopelada, llenó el aula. Leía con una entonación perfecta, respetando las pausas, dando vida a las palabras. No era solo una lectura. Era una interpretación. Toda la clase lo escuchó en absoluto silencio, hipnotizados. Cuando terminó, el profesor lo felicitó efusivamente, diciendo que nunca había oído a un alumno leer con tanta sensibilidad. Usagi se derritió en su asiento. Podría leer la guía telefónica y sonaría poesía. Quiero que me lea cuentos todas las noches. Ami analizó su entonación, su ritmo, su perfecta dicción. Tiene formación. Esto no es natural. Ha practicado. Mucho. Rei apartó la mirada, pero sus oídos no pudieron dejar de escuchar. Su voz le hacía cosquillas en el estómago. Makoto sonrió, simplemente disfrutando del placer de oír una voz hermosa leyendo un texto hermoso. Quinta hora. Ciencias sociales, continuación. La profesora hablaba sobre la geografía de Japón. Mencionó las montañas de Hokkaido, sus verdes praderas, su clima fresco. Makoto, sin pensar, recordó la broma de Mamoru y susurró a sus amigas. Allí es donde están las gallinas felices de Chiba-kun. Las que picanotean granos de oro y beben agua de manantial. Las 4 chicas estallaron en una risa ahogada. Usagi tuvo que taparse la boca con la mano para no soltar una carcajada. Ami se mordió el labio. Rei resopló, pero una sonrisa le bailaba en los labios. Makoto estaba roja de la risa contenida. Mamoru, desde su pupitre, las oyó. Y esbozó una sonrisa. La profesora las miró con extrañeza, sin entender qué podía tener de gracioso la geografía de Hokkaido. Pero no dijo nada. Eran las 12:05. El reloj de pared avanzaba lentamente. Los minutos se arrastraban. Todos esperaban el mismo sonido. La campana del almuerzo. Y entonces, por fin, sonó. 12 campanadas.
Mediodía. Los estudiantes empezaron a recoger sus cosas, a sacar sus ventos, a formar grupos. El aula se llenó de ruido, de risas, del aroma de las comidas caseras. Fin del capítulo. Esta parte no importa, es solo para que el audio no se corte de la nada y se escuche completo, jaja. Con esto llegamos al final del capítulo 6. ¡Wow! ¡Qué capítulo tan emocionante y lleno de sorpresas! Mi corazón todavía late fuerte después de todo lo que pasó. Les pido disculpas una vez más por la demora, pero les juro que el capítulo 7 está a punto de llegar, muy pronto en estos días. No se lo pueden perder. Si este capítulo les voló la cabeza como a mí, denle un like enorme, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Su apoyo me motiva muchísimo a seguir adelante. Gracias de todo corazón por estar aquí y vivir esta aventura juntos. Los adoro. Bye bye. Deixa tudo acontecer, deixa tudo acontecer. Hoje a noite é pra gastar tudo que a gente quiser. Bebe, bebe, depois desce. Gira e não esquece, gira, gira, não esquece. Bebe, depois desce no grave, o cu enlouquece.